Suficiente, muchas gracias, intro, adiós. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Bienvenidos otra vez a este episodio en el cual vamos a estar hablando de este tema del cual seguramente tienes muchas dudas y es la masturbación. Ciertamente en el mundo cristiano podemos encontrar a muchos pastores, maestros, personas influyentes que van a exponer sus posturas acerca de si esta práctica está mal o no. Algunos dirán que en ciertas ocasiones, otros que siempre, otros que no. Y pues muchas gracias a todos ellos por dar sus opiniones y posturas, pero la única postura que nos importa es la que dice la Biblia. Y a pesar de que en ella nunca se menciona la palabra masturbación tal cual, vamos a encontrar que verdaderamente la Biblia sí tiene una postura muy clara acerca de la masturbación. Sí, es verdad, la palabra masturbación nunca se menciona, pero yo no diría que está escondida en la Biblia, sino que más bien está disuelta. Como cuando tienes agua y azúcar, cuando mezclas el azúcar con el agua, pues ya no lo puedes ver, ¿verdad? Pero si estudias la mezcla a nivel molecular, vas a poder descubrir que efectivamente está ahí, disuelta, pero está ahí. Y a mí me interesa mucho hablar de la masturbación, que es todo un tema, tanto así que nos va a tomar 2 episodios cubrirlo. Y a mí me interesa mucho hablarles de la masturbación precisamente porque es un tema del cual muchos líderes, padres, maestros y pastores no hablan. Esto es algo triste porque fuera de las iglesias y en las reuniones sociales se habla muchísimo de este tema. Entonces, la única educación que a veces uno recibe son los rumores que uno escucha de sus compañeros adolescentes o jóvenes. Ya sabes, sí, dicen que es muy bueno para tu salud. Dicen que te ayuda a prepararte para una mejor vida sexual. Dicen que ayuda a disminuir la eyaculación precoz. En fin, el joven o la señorita va formando su postura acerca de la masturbación con lo que escucha de las demás personas y no con lo que escucha en la iglesia. Aquí es donde yo digo, ojalá fueran pastores, ojalá fueran líderes de jóvenes y sus propios padres a quienes escucharan hablar del tema, pero no, nadie quiere hablar de esto. No hables de esos temas sucios en la casa de Dios, ¿verdad? Entonces es muy triste porque lo que está educando sexualmente a nuestros jóvenes son las redes sociales, las nuevas corrientes, la cultura, la moda, las amistades seculares y no las iglesias. Hombres y mujeres. Sí, porque pensamos que a veces la masturbación es algo con lo que los hombres batallan únicamente y las mujeres no, pero no es así. Muchísimas mujeres lo hacen también. En mi caso, yo de verdad que aún recuerdo cuando mi papá tuvo la charla conmigo, ¿verdad? Es decir, me explicó de dónde vienen los bebés y lo que eran las relaciones sexuales. De verdad que fue muy traumante para mí. De verdad que no me lo esperaba para nada. Nunca nadie me lo spoileó. Es más, recuerdo que mi mamá estaba arriba en el tapanco trabajando y yo le pregunté así súper asqueado. ¿Qué? ¿En verdad hiciste eso con mi mamá? Sí, así fue como naciste, contestó mi papá. Mamá, por favor, tienes que decirme que esto no es verdad. Sí, sí es verdad. ¡Oh, qué asco! ¿Pero por qué alguien querría hacer eso? Me pregunté inocentemente, ¿verdad? Jamás quisiera en toda mi vida hacer eso con ninguna mujer. Me decía a mí mismo inocentemente. Yo quería llorar, de verdad. Fue muy traumante. De verdad creí que mi órgano reproductor masculino funcionaba solamente para hacer pipí y nada más. Y jamás creí que podría introducirse en el órgano femenino de nadie, ¿sí? O sea, me robaron la infancia en ese momento. Desde ese día yo ya no fui el mismo, ¿sí? Cuando alguien me pregunta, ¿quién te hizo tanto daño, Jos? Yo sí tengo muy presente qué fue lo que me pasó. En fin, mi papá nunca, jamás mencionó la parte de la masturbación a la hora de tener la charla conmigo, ¿verdad? Y explicarme cómo nacían los bebés. Yo creo que él a lo mejor dijo, se me hace que ya lo dejé muy traumado a mejor hasta ahí le dejo. O a lo mejor simplemente no quiso darme ninguna idea, no sé, que no se me fuera a ocurrir hacerlo, no sé. El punto es que a mí jamás se me ocurrió que eso se podía hacer. Literalmente cuando llegué a la secundaria fue cuando descubrí que mis amigos hablaban de algo que yo no parecía entender muy bien. Hablaban de sus 15 minutos en el baño, hacían chistes, se recomendaban los unos a los otros que lo hicieran. Yo recién me acababa de cambiar de secundaria y recuerdo que me dije a mí mismo, qué raro, aquí la gente
¿Se tarda 15 minutos en hacer pipí o qué? Sí, muy inocente, lo sé. El punto es que pasó el tiempo y poco a poco lo fui entendiendo. Y lo más triste de todo es que la única educación sexual que recibí acerca de la masturbación vino de adolescentes con mentes ya depravadas y adictos a la pornografía. Tienes que hacerlo para desestresarte. Es muy bueno para tu salud. Hacerlo, de hecho, ojos, ayuda a prevenir el cáncer de próstata. Entonces estás haciendo una buena inversión en tu salud. Ya sabes, trataban de convencerme y yo me sentía muy confundido y ahora digo, ¿cuánto hubiera deseado que hubiera existido un líder valiente que se hubiera atrevido a hablar del tema? En el púlpito o en una albercada, en un evento social o conmigo a solas, pero simplemente que lo hubiera hablado, ¿sí? Pero bueno. Durante todo este tiempo yo noté algo muy importante. Comencé a notar que siempre que hablaban del tema lo hacían con mucha cautela, ¿verdad? En secreto, usando palabras claves. Y hoy pues sé por qué. Es porque la masturbación es una práctica que naturalmente trae culpa y vergüenza, ¿verdad? Nadie que la practica quiere ser expuesto. Yo noté cómo los más depravados del salón se enorgullecían de ello, pero otros cuando les preguntaban, pues avergonzados decían que sí lo practicaban, ¿verdad? O lo confesaban. Entonces, vámonos a las preguntas importantes. ¿La masturbación está mal? Esa es la primera pregunta. Y algunos dirán, bueno, ¿qué tal si ese sentido de culpa y vergüenza es más por cultura social y no porque naturalmente trae vergüenza, ¿verdad? De que es que como es mal visto por la sociedad, tú creciste con eso, entonces cada vez que lo haces, tú piensas que está mal y por eso sientes vergüenza, pero simplemente es porque así fuiste educado. Pero eso, Jos, va a cambiar con los años, entonces no tienes por qué sentir culpa ni vergüenza. Ok, eso lo podrán decir algunos y lo entiendo, y por eso debemos de definir este tema con lo que prevalece, ¿sí? No con lo que cambia con los años, que son la cultura y la educación sexual, sino con lo que prevalece lo vamos a definir. ¿Y qué es esto? La palabra de Dios, que prevalece para siempre. Entonces es muy importante que definamos si la masturbación es pecado o no, con la ayuda de la Biblia, porque de aquí se define mucha de nuestra teología referente al sexo. Y mientras yo estudiaba este tema me encontré con que varios autores cristianos definen la masturbación como una actividad amoral. Es decir, que no es ni buena ni mala, que puedes hacerlo porque Dios decidió no mencionarla en su palabra, por lo tanto a Él no le importa si lo haces o no. Y de verdad que no sé qué onda con estos autores. Amigos, de verdad tengan mucho cuidado con la gente que siguen en las redes sociales y a las personas que dejan que influyan en sus pensamientos y en sus doctrinas, ¿sí? Se los prometo que hoy en día cualquiera saca un libro, un podcast. Mírame a mí, un joven menso de 27 años tiene un podcast hablando de la sexualidad. O sea, cualquiera lo hace, ¿ok? Entonces, cualquier persona que esté hablando de estos temas, por el hecho de que saca un libro, un podcast o un video, lo que tú quieras, no significa que tiene la autoridad y la capacidad para hablar de estos temas. Entonces asegúrate que las personas que estás dejando que te enseñen están basando sus enseñanzas en la Biblia y que la hayan estudiado bien y que sepan lo que están hablando, ¿sí? Y que todo te lo comprueben con la Biblia, ¿ok? Mira, lo que más me asombró a mí fue un autor cristiano que se llama William Perkins, que dijo en uno de sus libros, la masturbación es amoral, es decir, que no es buena ni mala, siempre y cuando él tiene sus reglas, chécalas. Es, no tengas fantasías inapropiadas, número 1. Número 2, mientras que no se vuelva obsesivo. Y número 3, mientras que la masturbación no impida que satisfagas las necesidades de tu pareja. Eso es lo que él dice. Y bueno, a pesar de que todo está mal en su declaración, te voy a explicar por qué más adelante, yo me quedo con esta cuestión que es la pregunta que muchos de ustedes seguramente tienen, y es esta. ¿Está bien si me masturbo siempre y cuando no tenga fantasías sexuales inapropiadas? Esa es una pregunta que seguramente te has preguntado. Y bueno, aquí hay que declarar que para un hombre casado, la única fantasía sexual permitida es tu esposa. Entonces, si tú no estás casado,
pues entonces no tienes permitido tener fantasías sexuales con nadie porque nadie es tu esposa. Por lo tanto, no es verdad que puedes masturbarte mientras no cometas fantasías sexuales inapropiadas. Y si es tu esposa, tampoco es correcto porque hiciste de tu mujer un objeto de tu placer sexual, egoísta y solitario. Cuando recuerda, el sexo fue creado para dar, para unir, para poner las necesidades del otro antes que las tuyas y no para recibir o exigir. 1 Corintios 7:4, ¿sí? Entonces, habrán algunos que dirán, bueno, ¿y si me masturbo sin pensar en nadie? Ay, dulce palomita, engañándose a sí misma. Amigos, amigas, sobre todo los hombres, pero todos. La masturbación es el campo perfecto para que las imágenes sexuales florezcan y crezcan hacia todas partes, ¿sí? Las imágenes sexuales, ya sean físicas o en la mente, o sea, físicas de que estás viendo una foto o en la pantalla o en tu mente, son precisamente la gasolina para alcanzar el orgasmo y la eyaculación. Sí, entonces olvídate de eso de masturbarse sin pensar en nadie y sin pensar en imágenes y en contenido sexual, por favor. Sabemos que no funciona así, amigos. Ahora, para los hombres, muchos me dirán, es que tú sabes que cuando ya estás muy cargado de semen, uno se siente súper estresado, cansado, andas insoportable. Es como el Andrés de las mujeres, pero en los hombres. Y lo único que quieres es que salga el semen para sentirte aliviado. Y bueno, para empezar, lo sé muy bien, soy hombre. Y número 2, eso sucede mientras más practicas la masturbación. Te presento la palabra adicción. Es una consecuencia de la cual el Espíritu Santo nos puede librar. Pero, hey, no te preocupes. Tu cuerpo es tan sabio y tan inteligente como su creador que tu cuerpo sabe cuando ya andas tan cargado de semen que simplemente en una noche decidirá eyacular el semen sobrante de tal manera que no sature tus testículos y no mueras. Bueno, no lo de morir, pero todo lo demás sí. Entonces, eso es a lo que se le llama sueños húmedos, los cuales son totalmente inocentes, pues nadie puede controlar los sueños y son sumamente útiles, ¿verdad? Entonces, esa es la manera en que Dios definió que tus testículos jamás explotarían por sobreacumulación de semen. Entonces, no te preocupes por esa parte de, ay, José, es que es para sacar el semen sobrante, ¿verdad? Para que no me vaya a hacer daño. No te preocupes, tu cuerpo es muy inteligente, él lo va a hacer solo. Ok, eso es para matar la excusa de, ay, no se me vaya a sobreacumular. Pero, volviendo a lo de las imágenes, Dios diseñó el sexo de tal manera que el orgasmo fuera súper dependiente a imágenes y pensamientos sexuales, ¿sí? No podemos controlarlo totalmente ni tratar de separar el sexo de que vengan a tu mente imágenes y pensamientos sexuales. No funciona así. Y ahora, mientras tú te masturbas, normalmente lo que tu mente usará para excitarte es el contenido sexual o pornográfico que ya ha sido registrado en tu mente. Y si jamás has visto pornografía, entonces usará las imágenes de las modelos que viste en Instagram, la escena sexual de aquella película que viste, o personas reales, o recuerdos de tocamientos, etcétera, ¿verdad? Tu mente simplemente va a usar lo que tenga a la mano en tu memoria y lo va a traer como un recuerdo súper vívido para llegar al orgasmo. Entonces, solteros, no te es permitido tener fantasías e imágenes sexuales con alguien que no es tu esposa o esposo. Y pues no tienes esposa, entonces con nadie. Y casados, no uses a tu esposa como objeto fantasioso para tu placer personal. Ya hemos hablado de cómo las fantasías lastiman los matrimonios. Piensa en esto, jamás podrás servir a alguien con tus fantasías. Jamás vas a poder satisfacer a tu esposa solo con tus fantasías y con tu soledad y con la masturbación. Jamás, solo con la realidad. Entonces, las fantasías son para satisfacerte a ti y el sexo no fue diseñado para que solo recibas y exijas. Entonces, volvamos a la realidad, a las expectativas reales. Pero para poder cumplir con lo que Dios definió del sexo, lo cual es servir y entregar, entonces el sexo debe ser real. No lo puedes alcanzar en tus fantasías, pues recuerda, son solo para ti. Y aquí la cita clave es 1 Corintios 7:4, ya lo hemos leído.
Que Dios nos dice, hombre, ya no tienes dominio sobre tu propio cuerpo, ahora existes para satisfacer en la realidad, no en la fantasía, a tu esposa y viceversa, ¿verdad? Ok, pausa, respiro. Siento que estoy hablando muy rápido. Continuamos. ¿Dónde encontramos la masturbación en la Biblia? Una pregunta muy válida. Bueno, al principio del capítulo dije que la palabra masturbación no viene como tal en la Biblia, pero que podemos encontrar la postura de Dios acerca de ella de manera disuelta. Entonces, muchos de nosotros hemos caído en el pensamiento de que la masturbación es tan normal que está bien. Pero ojo, normal no significa que sea correcto moralmente y espiritualmente. Entonces, eso de que, es que todo el mundo lo hace, no aplica. Yo te diría lo mismo que tu mamá. Y si todo el mundo se avienta de un puente, tú también lo vas a hacer. Y luego tú le dirías, pues, y ella te diría, no me contestes. Y tú te quedarías callado y ella te diría, contéstame. Y tú le dirías, dijiste que no te cachetada. A mí no me contestes. Ya saben cómo son las mamás, ¿verdad? Bueno, el punto es que no porque sea normal para la sociedad y porque todos tus amigos lo hacen, inclusive en el colegio cristiano, significa que está bien, ¿sí? Recuerda, nuestra base es la Biblia, no lo que la sociedad está dictando. Inclusive, no porque estos pastores o personas con influencia estén diciendo que está bien, significa que está bien. La Biblia es nuestra ancla. Entonces, muchos te van a decir, la Biblia ni siquiera lo menciona. Y si fuera un pecado, la Biblia hablaría de que es un pecado. Y es verdad, la Biblia nunca habla específicamente acerca de la masturbación, sin embargo no se queda callada. La Biblia habla muy claramente en 1 Corintios 7:4, ya lo hemos visto muchas veces, habla muy claramente las intenciones de Dios para el sexo, ¿sí? Lo de hombre, tu cuerpo ya no te pertenece, sino a tu esposa, y mujer a ti tampoco, etc. Y también la Biblia habla muy claramente de los deseos pecaminosos, la lujuria y la codicia. Entonces, ahí te van dos maneras en que la Biblia sí condena la masturbación sin siquiera mencionarla, ¿ok? Entonces, bueno, para empezar, recordar que la masturbación es el fruto, no la raíz del problema, ¿sí? La Biblia no se molesta en mencionar una lista enorme de actividades pecaminosas porque estas son solo síntomas, ¿sí? Dios es sabio, Él sabe que todas esas actividades pecaminosas vienen de problemas espirituales. Él fue muy eficiente en hablarnos únicamente de aquello por lo cual tenemos que preocuparnos, la raíz, no los síntomas, ¿sí? Porque no falta el que dice, es que nunca dice que la masturbación, es que nunca dice que ver pornografía. Pues, en la Biblia, en los tiempos de la Biblia no habían computadoras, por favor, o sea, qué pésima excusa, ¿sí? Entonces, la primera manera en que la Biblia condena la masturbación está en Mateo 5:28, donde Jesús dijo, pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces ya lo hablamos anteriormente, la masturbación es el campo perfecto para que se desarrollen todas estas imágenes sexuales pecaminosas o en otras palabras, que miremos a una mujer con codicia. Y alguien diría, sí, pero son imágenes de mi mujer. Y yo le diría, sí, Chuy, pero aún así no estás cumpliendo con el propósito del sexo. Y las intenciones de tu corazón siguen siendo las incorrectas, porque estás haciendo uso del sexo para tu propio placer. Y ahora, la segunda manera en que podemos inferir que la Biblia condena la masturbación sin siquiera mencionarla es con el hecho de que tampoco menciona el aborto, por ejemplo, ¿verdad? La Biblia en ninguna parte dice no abortarás, ¿verdad? Sin embargo, hace un énfasis muy grande en el valor que tiene la vida del ser humano, su valor por haber sido creado a la imagen y semejanza de Dios, y al mismo tiempo la Biblia hace un énfasis enorme en condenar los asesinatos, ¿sí? Entonces solo alguien muy distraído no podría saber que la Biblia efectivamente condena el aborto. Bueno, de la misma manera, la Biblia no habla de la masturbación, sin embargo habla muy claro acerca de la codicia y la lujuria. Por cierto, el significado de lujuria es deseo sexual desordenado e incontrolado. Entonces, vemos que la masturbación, aunque no viene textual en la Biblia, sí viene de manera disuelta. Y creo que una de las maneras más claras en la cual podemos verlo en la Biblia es en 1 de Juan 2:16, que dice, porque todo lo que hay en el mundo,
la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, yo no sé tú, pero yo diría muy seguro que la masturbación es un impulso, una pasión de la carne y de los ojos, una arrogancia de la vida, y estas cosas pues no vienen del Padre. Y lo que no está con el Padre está contra el Padre, ¿sí? Y de la misma manera yo diría que si el Padre diseñó el sexo para que se efectúe de una manera, todo aquel que lo usa de otra manera, con otro propósito que el Padre no le dio al sexo, entonces estás yendo en contra del Padre. Amigos, yo diría, con la sabiduría que Dios nos da para estudiar y deducir con una correcta exégesis su palabra, yo diría que la Biblia sí enseña que la masturbación es pecaminosa. Yo creo que los puntos fueron claros y creo que seguir pensando que no es pecaminoso o que esto es solo una postura sería simplemente una decisión egoísta y retadora a Dios para seguir haciéndolo. O podría ser un grito de desesperación de tu falta de fe, ¿no? Es que nunca voy a conseguir salir de aquí. Mejor, al menos para calmar mi conciencia, diré que es una postura y que hay que respetar las posturas de cada quien y simplemente lo seguiré haciendo. Tú respeta mi postura, yo respeto la tuya. No, creo en verdad que la Biblia nos enseña que la masturbación es un acto pecaminoso y si no lo sabías, pues ya lo sabes. Y ahora, aclaro algo y por favor mucha atención. Habrán cuestiones muy específicas en las cuales la masturbación podría convertirse en alguna situación amoral. Por ejemplo, cuando se necesita un examen de semen para los estudios de una persona o aquel hombre que está tratando de tener hijos por inseminación artificial o como le pasó a dos amigos. Constantemente ellos tenían dolores muy fuertes en sus testículos porque su cuerpo producía semen en cantidades muchísimo mayores a las normales. El doctor les tuvo que recetar el masturbarse para controlar eso. Yo lo que admiro de estos dos amigos es que ambos rindieron total cuentas a sus pastores mientras efectuaban esta receta médica. Fueron súper responsables espiritualmente de encargarse que había alguien detrás de ellos para que esto no fuera nada más que lo que el doctor les pidió. Eso es de admirarse, claro que sí. En fin, habrán casos en los cuales será necesario, ¿verdad? Pero yo sé que con la ayuda del Espíritu Santo y la persona a la que le rindes cuentas, podrás hacerlo de la manera que honra y glorifica a Dios. Sin embargo, estos son casos extraoficiales de los cuales yo te diría no te cuelgues ni los uses como excusa, ni se te ocurra. No va a faltar el que, es que a lo mejor yo también produzco mucho semen porque ando así muy estresado, entonces también tengo que hacer eso. No. Digo, si tienes la duda, visita a un médico, pero recuerda, nuestro cuerpo es sabio y se descarga en la noche. Esa es una manera que Dios nos deja para que nuestros cuerpos no se dañen. Él es sabio, ¿verdad? Entonces, yo te invito, este último punto lo menciono únicamente porque a lo mejor habrá un caso. Yo no quiero que este podcast traiga condenación si tú estás, no sé, haciéndolo de la inseminación artificial o porque tu doctor te lo recetó. Yo no quiero que eso traiga condenación, por eso lo aclaro. Hay situaciones muy extraoficiales, ¿sí? Pero por favor, pues háblalo con tu pastor y los que no estén en casos extraoficiales como estos, yo te diría ni le busques ahí la excusita por dónde rascarle. No. Honremos a Dios, hermanos, honremos a Dios. Entonces, resumen, ¿puedo masturbarme sin pensar en fantasías pecaminosas? Bueno, ya dijimos que el sexo está completamente ligado a imágenes vívidas sexuales. Así es como funciona nuestro cerebro, no lo podemos evitar. Entonces, no puedes masturbarte sin pensar en fantasías pecaminosas. Ahora, la segunda cuestión de William Perkins que decía, ¿puedes hacerlo mientras que no se vuelva obsesivo? No, sabemos que no funciona así. Sabemos que el pecado siempre pide más, le abres la puerta y él la azota, entra, consume todo lo que puede y todo lo que esté al alcance, ¿verdad? Y el tercer punto que él dijo es que puedes practicar la masturbación siempre y cuando no impida que satisfagas las necesidades sexuales de tu pareja. Y ya vimos que no es así, que Dios le dio un diseño y un propósito al sexo
Y no es para que lo hagas solo y que no es para recibir, no es para que pongas tus necesidades sexuales primero, es para dar, es para unir, es para intimar, ¿sí? La masturbación jamás podrá suplirte eso, jamás. Entonces vamos a orar y cerrar con este capítulo. Dios, oramos que podamos definir nuestra postura acerca de la masturbación de acuerdo a tu palabra. Dios, que podamos deshacernos de estas mentiras que nosotros mismos las hemos permitido para tener nuestra conciencia tranquila. Dios, no queremos esto, no queremos engañarnos a nosotros mismos. Queremos conocer tu verdad, tu palabra, queremos conocer tu corazón, lo que te agrada a ti, lo que tú estás pidiendo de nosotros con nuestra sexualidad. Dios, te entregamos todo esto y síguenos hablando, Señor, que podamos seguirte buscando a través de tu palabra, que nos ayudes a estar firmes y fieles en la lucha contra la pornografía y la masturbación, Señor. Desintoxícanos, Señor, libéranos. Sé tú nuestro escudo, sé tú nuestra fortaleza, Jesús, en estos tiempos de tentaciones. Que podamos glorificarte al final de este tiempo, Señor, y decir, Dios, fuiste tú. Tú me guiaste por este proceso de desintoxicación y tú me volviste a ser libre. Te amamos, Señor, te exaltamos, te bendecimos. Amén. Amigos, Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo Sin Intro Como Me Gusta. Bye, bye.